blancas Aronin, negras Smyslov, según el campeonato de la URSS en 1951. Esto, como les comenté anteriormente, está extraído del libro Vasily Smyslov, El virtuoso de los finales. Observen la posición acá. Vamos a tratar en lo posible nosotros de cuando veamos posiciones, hacer análisis generales siempre. El primer análisis que siempre tienen que metérselo en la cabeza es el análisis material. Y aunque suene bastante obvio, y hay gente que me lo ha dicho, pero eso es básico. Sí, hazlo. Es tan básico que se te olvida. Es tan básico que lo dejamos de lado. Lo primero que vamos a ver siempre son análisis materiales. Y empezamos. Las blancas tienen 3 peones, 4, 5, 6, 7. El negro 3, 6, 7. Listo. Inmediatamente damos cuenta que hay una igualdad material. Esta igualdad material es importante porque si hubiera una diferencia de material, la estrategia cambia. ¿Qué pasa si las blancas tuvieran un peón de más? ¿Cuál sería la estrategia? Cambiar. Fácilmente cambiar las piezas y quedarte con el material de más. Fíjense cómo el tema material te determina inmediatamente lo que hay que hacer. Entonces no es menor. El análisis material es crucial, porque inmediatamente tengo calidad de más, cambio pieza. Tengo peón de más, cambio pieza. Busco la manera de poder hacerlo siempre en el lado positivo. O sea, todo cambio de piezas tiene que entregarte algo. Eso es una especie como un aforismo que tienen que recordar. Todo cambio te tiene que generar algo. Si tú cambias una pieza por otra pieza, yo te voy a preguntar, ¿qué ganaste? Nada. Entonces, está mal. Tienes que ganar algo. ¿Ya? Ahora, después del análisis material, nos vamos al posicional. Obviamente que el material simplemente necesitamos saber aritmética y en el posicional necesitamos saber ajedrez. Ahí se complica todo. Fíjense esta posición. Observen esta posición. Ocupemos un par de minutos. Vean esta posición. Y hagan una valoración con los conocimientos que ustedes tienen acá y digan, ¿quién está mejor acá? ¿Y por qué motivo? Acuérdense que nosotros intentamos humildemente llegar un poquito a Botvinnik. Botvinnik tiene algo increíble y que lo que hace Botvinnik como patriarca de la escuela soviética es transformar, lo que él quería es transformar el ajedrez en una ciencia. Si bien el ajedrez no es una ciencia como tal, pero sí le coquetea, sí hay cosas que realmente pueden funcionar. Entonces, desde la mirada de Botvinnik, siempre nosotros vamos a ver el punto de vista científico. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a buscar el axioma, vamos a buscar la forma de esto, de demostrarlo. 2 más 2 es 4 porque hay un axioma matemático que lo demuestra. No es capricho, ni es democracia, no es nada. Es un axioma matemático. Es eso lo que necesitamos nosotros aplicar en el ajedrez. Matemáticas. Yo tomo las posiciones y las empiezo a valorar. Ahora, ocupemos 2 minutos y hagamos una valoración de esta posición. ¿Quién está mejor y por qué? Aparentemente, ¿por qué motivo podría estar mejor? Bueno, el blanco tiene peones de un lado y el negro no. Ya, eso es importante. Y además de eso, los del negro están ligados. O sea, no sé si se llaman ligados, pero están uno al lado del otro, digamos. Ya, ligado, está bien. ¿Sí? Están unidos. Lo que es positivo, digamos. Sí, sí. Otra cosa que veo que no debe hacer el negro, digamos, es detener el avance de los peones de la columna A o C. Tiene que ser Ya, al revés. O sea, tiene que intentar que sea al revés. ok. Eso, básicamente eso. Ya, pero tú, según la valoración que tú estás haciendo, tú dices que está mejor la blanca o la negra. No, la negra. La negra está mejor. Sí. Ya. ¿Quién tiene otra idea? ¿A quién le toca jugar? En todo caso, en finales creo que Le toca a las es blancas. importante, Sí, saber, puede haber un tema de tiempo ahí. eso es lo único que uno debería responderle a alguien cuando te colocan en una posición. ¿Quién le toca mover? En este caso mueven las blancas, porque obviamente quien le toca mover pues, cambia totalmente la posición. Pero en este caso mueven las blancas, ¿ya? Está puesto ahí. ¿Ya? Pero lo que nos interesa ahora es tratar de hacer este análisis posicional a nivel global, lo que nos va a servir posteriormente para compararlo. Porque al fin y al cabo lo que necesitamos es ocupar patrones. Necesito que esta posición se replique el día de mañana. Entonces, según lo que dice acá, la primera persona, ¿cierto? Él estaba haciendo un comentario con respecto a que las negras podrían estar un poquito mejor por el peón doblado, ¿cierto? ¿Mm? Según su percepción. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿quién tiene Sí, otra? bueno, comparto el tema de los peones doblados.
pero creo que por el lado de la posición negra me complica un poco el tema de que tiene como poca manera de romper a lo mejor, no sé, en particular el flanco de rey. No tiene ningún avance ya en el flanco de rey. En cambio, el blanco sí tiene manera de tratar de ir avanzando por ese lado. Por el flanco de dama, donde está el peón doblado, pues, respecto al blanco, es donde puede tratar de generar estos rompimientos, pero el rey negro llega como sin mayores problemas de tiempo, digamos así. Porque ¿Ya? además que no se tiene que, me parece aquí que no tiene mucho por donde tratar de avanzar por el lado, por el flanco del rey. Fíjense que ahí Eh, vamos sumando lo que va diciendo cada persona y ahí empezamos a hacer ya un análisis más general, ya un análisis un poquito más macro, con algunos detalles que son importantes, ¿ya? No sé si queda Nelson, si Nelson quiere decir algo, ¿qué otra cosa han visto acá? Porque aquí falta algo re importante que todavía falta visualizar para poder entender bien la posición. Una de las cosas, como decía bien René, o sea, si no hay cuando no hay un contrajuego y hay una posición pasiva, inmediatamente las características van en tu contra, pero inmediatamente. Porque al fin y al cabo, acuérdense que en el final es el rey el que cobra mayor importancia. El rey. A Entonces, propósito del, a dime, propósito del rey, ¿ya? pienso que en el caso de las negras, el rey va a tener básicamente dos funciones. ¿Ya? Una probablemente va a ser ir a tapar los peones de la columna B, ¿Ya? ya que eventualmente al avanzar el peón de la columna C, el blanco, puede comer el de la B, digamos. Entonces, tratar de tapar esa columna, porque si el negro no come, el blanco tiene dos opciones, o pasa o come el negro, que quedaría con tres peones en línea, digamos, lo que sería muy malo. ¿Sí? Entonces, creo que tiene que ir, por un lado, a apoyar a detener esos peones, digamos, y por otro lado, de alguna forma, tratar de entrar por atrás a abrir algo en el flanco rey. Ya, pero fíjense que aquí yo le agrego esto para que ustedes lo sumen acá. Aquí hay una cosa súper importante que tiene que ver con las casillas débiles. La concepción de casilla débil para nosotros y para todo el mundo que sepa ajedrez va a ser aquella que pueda ser explotada. Acuérdense de eso. No es un tema estético, es un tema práctico. El ajedrez es 100% práctico. Si una casilla puede ser explotada, es debilidad. Si esa casilla no puede ser explotada, no existe debilidad. No es un tema metafísico que yo creo, no, es un tema totalmente práctico. Entonces, lo que yo necesito también hacer una visualización acá, general, es darme cuenta en cuáles son las debilidades que presenta uno u otro bando, para poder saber si yo las puedo explotar o no. Traten siempre de mirar ese tema. Una casilla débil es una casilla en el fondo que en este caso puntual no puede ser protegida por un peón. Un ejemplo, ¿qué pasa con esta casilla? Un ejemplo, la casilla C4, ¿la puede proteger un peón negro? no, Posible. ¿Qué pasa con esta casilla? no. No se puede. Entonces, inmediatamente cuando yo hago una visualización con respecto a una debilidad, me cambia la percepción, porque yo estoy identificando una debilidad y estoy diciendo, si esa debilidad llegase en algún momento el rey blanco a ubicarse aquí, el negro va a tener un problema bastante grande, que es cómo va a defender C6 o B4. Y si quiere jugar a 5 para defender acá, me voy para acá y le como la 5 y le como el B4. Entonces, todo análisis posicional siempre va a ir de la mano con respecto a las posibles debilidades que presente un bando. En pocas palabras, si no tengo la capacidad de identificar una debilidad, es muy probable que el plan que yo esté trazando no sea el más adecuado, o en pocas palabras, esté incorrecto. Por eso hay personas que han pasado a la posteridad, en este caso como José Raúl Capablanca, de ser uno de los más genios, más grandes que ha existido en el mundo del ajedrez. Porque Capablanca le colocaba en una posición e inmediatamente, como mágicamente, la comprendía, la asimilaba.
como si él hubiese vivido ahí. O sea, como cuando tú dices, yo, un ejemplo, imagínense una persona que no conoce un lugar, lo que pasa, está lleno de dudas, lleno de incertidumbre. Imagínate, todo lo contrario. Cuando yo conozco el lugar, cambia totalmente la mirada. De eso se trata. Entonces, este caminito, que nadie lo ha mencionado, le presenta a las negras un problema grave. Grave. ¿Cómo evito eso? Si no lo puede evitar el peón. ¿Dónde debería estar el peón de B4? ¿Quién se le ocurre? De las negras. ¿Dónde debería estar el peón de... ¿Qué peón? El peón que está en B4. Ah, ¿Dónde debería estar? En B5. B5. B5, seguro. Bueno, estaría Bueno, defendido entonces... y estaría más lejos del blanco, digamos. Sí, pero Entonces, fíjate la diferencia. B6 para proteger C5. Eso tiene que ver con la protección de las Claro, casillas débiles. Si tú colocas el peón en B5, mira lo que va a pasar. Si yo coloco este y este, resulta que este rey podría tranquilamente irse por aquí, por acá, por acá y por acá. Correcto. O sea, y se hace el caminito. Entonces, las debilidades se aprovechan porque están ahí, están latentes. Entonces, cuando yo identifico una debilidad, inmediatamente trazo en mi plan estratégico con respecto a profitar de dicha debilidad. Es así de simple. No existe debilidad. ¿Qué tengo que hacer? Luchar, hacer todo lo posible por poder generar una debilidad. Pero cuando las debilidades existen, se trata de eso. Piensen en un deporte que por lo menos personalmente no me gusta para nada. Por ejemplo, el box. Le pega un combo al otro en el ojo y le saca un poco de sangre en el ojo derecho. ¿Dónde le va a pegar? No, le pega en el izquierdo para hacer... El No, mismo. en el mismo, po. Le tiene que pegar en la debilidad. Po. O sea, es eso que aparentemente es tan visible, porque obviamente te queda hinchado, te sale sangre en el box, en el ajedrez no es tan visible, porque es un poquito más sutil, un poquito más sublime. Las debilidades, muchas veces las debilidades están totalmente así un poquito ocultas. En este caso puntual, esta debilidad está bastante clara. Los peones, al ubicarse en C6 y en B4, están generando inmediatamente que estas casillas estén vulnerables. La posición ideal para las negras sería que el peón estuviera en B6. Si el peón estuviera en B6, imagínense acá, inmediatamente el rey llegando a C4 no podría ir a ninguna parte, no podría ir a D5, ni a C5, ni a B5. Eso sería una posición distinta. Cuando ustedes tengan alguna duda en una posición específica, hagan lo posible de no mover peones. Abstenerse totalmente de mover peones. Por algo que les voy a explicar que les va a parecer increíblemente básico. Es que los peones no retroceden. Miren qué maravilloso. Y qué sabio a la vez, porque si yo sé que el peón no retrocede, déjalo ahí. Si yo tomo una posición y muevo el rey y ahí puedo triangular y vuelvo a la posición, no pasa nada. Las piezas, todas las piezas, exceptando los peones, tienen esa magia. Tú mueves el rey para un lado, lo mueves para el otro lado y vuelve a la misma posición y no ha pasado nada. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú estás en una posición y no tienes claro el plan, no hagas movimientos de peones, porque los peones no hay vuelta atrás. Eso recomendaban los soviéticos en la época también en su apogeo, ¿cierto? Máximo a mediados del siglo pasado, donde decían, cuando había que cumplir las 40 movimientos. O sea, si me queda poco tiempo en el reloj y tengo que completar la 40, no hagas movimiento a la 38 o a la 39 de peón. Porque es muy probable que ese movimiento que lo hiciste de forma apresurada por completar las 40 movimientos, considerando que el tiempo esté a punto de caérsete, después cuando llegué a la 41, observe la posición y te chuta, mira lo que hice. Moví un peón que me generó una debilidad donde posteriormente me la van a explotar y me van a ganar la partida. ¿Qué era lo correcto? Decía la escuela soviética. A la movida 38, 39, mueve una pieza y después vuelve, completa la 40. Eso está estipulado en la escuela soviética. Y hoy día, es verdad que hoy día ya no tenemos esos controles de tiempo tan claros, ¿me entendí? Por eso todo el ajedrez es un poquito más dinámico, con los tiempos más cortos. Pero en esa época, realmente, la gran mayoría de las partidas se aplazaban. ¿Ya? Entonces hay que entender un poquito esa idea. Ahora, si yo identifico las debilidades que tienen que ver con C4 y C5, aparentemente la posición está media perdida. Entonces ahí la valoración cambia, porque digo, entonces, chuta, entonces las negras, si las negras no logran controlar que el rey blanco se meta en C4 o C5,
¿Qué hago? ¿Cómo encuentro un método para empatar? Observen que la partida de Smith la empató. Y si esta posición la jugáramos nosotros y no aplicáramos el método de Smith, lo más probable es que la terminemos perdiendo. El rey tiene que ir a ayudar ahí a los peones. De eso es lo importante. Lo importante es que nosotros aprendamos ahora cómo Smith lo logró en una posición, entre comillas, un poquito incómoda, tirando para desesperada, una forma de poder empatar. Eso es lo que posteriormente nosotros vamos a tratar de replicar, decir, yo me acuerdo de una partida de Aronis con Smith, miren lo que hizo Smith. Colocó las piezas de tal forma y hizo un ejemplo, el día de mañana vamos a ver fortaleza, hizo una fortaleza. O sea, ese concepto de fortaleza que nosotros vamos a ver algún día en finales es súper importante, porque cuando uno hace una fortaleza, cuando tiene diferencias de material, y gracias a la fortaleza tú logras empatar partidas. Hay mucha fortaleza que hay que ir aprendiendo. En este caso puntual, la valoración entonces es de ventaja de las blancas. Porque si yo digo, si las blancas tienen un plan clarito, que es llegar acá y comerse los peones, ahora la pregunta entonces que viene, por lógica, ¿cuál es el plan de las negras? A nivel estratégico yo podría decir, ya, siempre la concepción de plan es oponerse al plan del rival, ¿cierto? El mejor plan de alguien es evitar que el otro haga su plan. Eso es básico e importantísimo en el mundo del ajedrez. Ahora, la gracia radica en qué? Que tú tienes que tener la capacidad para poder entender cuál es el plan que tiene tu rival. Eso es la magia del ajedrez. Es lo que permite un poquito jugar a ser Dios dentro del tablero y decir, yo sé lo que tú estás pensando. Pero ¿cómo? Sin ser pitonizo, yo sé lo que tú estás pensando. ¿Por qué? Porque tú tienes una cadena de peones definida y yo sé para dónde van los peones y eso significa que tu plan yo lo tengo claro. Si yo conozco tu plan, ¿qué es lo que voy a hacer? Neutralizarlo, demorarlo, evitarlo, hacer todo lo posible para que tú no lo materialices. Eso es el ajedrez. El ajedrez es siempre estar adelante. Y por eso enseñamos, no somos un ejemplo en la Facultad de Economía de la Chile, y le enseñamos ajedrez a los economistas. A los economistas no les importaba la apertura española, la verdad que no les importaba. Tampoco la siciliana. Lo que le importaba es cómo esta forma de visualizar las cosas que tiene el ajedrez, de estar siempre proyectándose y calculando, aplicando memoria, cálculo, proyección, imaginación, muchos factores que realmente son bastante útiles en la vida diaria, de hecho. Entonces, vamos a ver cómo Smith lo logra, para que usted lo visualice. Un ejemplo, si blanco hace rey E2, rey G6, rey E3, ahora importantísimo. El negro tiene 4 contra 4 en el flanco de rey. No hay ventaja, no hay ningún tipo de ventaja. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El negro necesita obligatoriamente hacer F5. Si el negro toma una actitud pasiva, el blanco va a ir, como ya trazamos previamente, caminando por D3, C4 y comerse los peones de flanco de dama. Tomo, acá, A5, y ahí nos damos cuenta en el fondo que no hay forma de ganar. ¿Por qué? Si este rey se quiere ir para acá, observen acá, si este rey se quiere ir acá, corre el peligro que este peón en algún momento le jueguen a E4, el otro a G4 y en algún momento le hagan un G3 y el peón se toma y avanzo el E. Hay un tema táctico, práctico que salva a las negras. O sea, en este final, la táctica salva a las negras. Fíjense qué increíble. Si no existiera ese golpe táctico de hacer este movimiento de peones, las negras estarían totalmente perdidas. El blanco hace G4. ¿Qué es lo que está haciendo G4? Un movimiento bastante inteligente de Aronín, porque Aronín le dice, cuando yo hago G4 te estoy evitando el F5. ¿Qué movimiento salvó a las negras acá? F5. Observen. Fíjense que el F5 salva a las negras. Miren lo que hace el blanco, inteligentemente. G4. Y le dice, si yo tengo el G4, controlo acá, lo que yo te estoy diciendo a ti con negra es que tú no tienes ningún tipo de F5 nunca más. Si tú no tienes F5, todo el flanco de rey, desde la columna E hacia el flanco de rey, está neutralizado. ¿Qué significa eso? Que el flanco de dama queda a merced de ¿quién? De las blancas. Así de simple. Eso es ajedrez. Neutralizo al rival y materializo mi plan. Pero para eso tengo que tener el conocimiento para poder materializar el plan y saber cuál es el plan de mi rival, ¿no? Ahí está la gracia. Porque hay gente que dice, chuta, pero ¿cómo identifico ahora el plan de mi rival? De eso se trata. En esta posición, observen lo que va a pasar. Aquí vamos a ver una variante primero para ver que si el negro jugara pasivo, si Smith lo hubiese jugado de forma pasiva, el blanco hubiese continuado paulatinamente con su plan. Ahora llego primero acá.
Y ahora pasa lo siguiente. Si yo hago acá A5, lo logré. El rey negro controla C5, el peón controla acá y acá. Listo. El rey no puede controlar la casilla C5. Excelente. Pero acá entra algo mágico de los finales y que se llama Zugzwang. Tiempo. ¿Cierto? El famoso Zugzwang, esta palabra de origen alemán, que significa en el fondo que tenemos que mover y ese movimiento nos ocasiona inmediatamente una pérdida de material o jaque mate, es eso. Y miren esta maravilla. Esto se llama también, dentro de los finales, tiempos de espera, que nosotros lo hemos visto en muchos finales ya con los chicos en la Academia de Matías. Tiempos de espera. O sea, tengo un tiempo de espera, es como tener un ahorro en el banco y en un momento determinado lo puedo ocupar. Ese F3 es decirle a mi rival, ahora, el A5 no se puede mover, el B tampoco, el C tampoco, el E tampoco, el F tampoco, el G ni el H. ¿Qué te queda? El rey. Te mueves el rey y ¿qué pasa? Me meto a C5. Y se acabó. Si yo hago acá, oposición. Donde tú vayas, me meto. Si me voy para allá, me meto para allá. Si me voy para el otro lado, me meto para el otro lado. Con lo cual la partida queda definida inmediatamente. Todo esto gracias al Zugzwang. Otra cosa maravillosa, si tú estudias apertura, medio juego, el Zugzwang no es tan común. Se han dado algunas partidas, obviamente, la famosa partida de Fiche, o sea, esta famosa partida de Alekhine contra Ninsoy, que domina la columna C, una partida clásica de Zugzwang. Hay dos partidas también de Kasparov contra Petrosian. Las primeras partidas que jugaron ellos también hay dos partidas bien famosas de Zugzwang. Pero el Zugzwang generalmente nosotros lo vamos a ocupar en los finales. Es como una herramienta para nosotros en los finales, donde en un momento determinado le vamos a decir a nuestro rival, hey, te toca mover. Y se acabó. Tienes que mover y ese movimiento te ocasiona inmediatamente una pérdida de material. Entonces, si Emil lo hubiese jugado de forma... Perdona, porque la posición que tenía, incluso si el rey negro se iba no a C7, ¿Ya? sino que se iba a D7, A D7, ¿ya? tú te vas a C5, rey C7, negro, que ¿Ya? parece que lo defiende, pero ahí terminas ganando con el peón de C3. O sea, Sí. con C3, digamos. O sea, en Ahí el fondo... vas logrando el tiempo, ese otro tiempo que necesitas. Eso, excelente. Ahí tengo más tiempos de reserva, tengo más ahorro ahí. Así es simple. El peón de C2 me da la oportunidad de jugar C3 o C4 en el momento que yo lo necesite. Por eso Y es lo que interesante. Dime, Nelson. lo que nos llamó la atención al principio, ese peón doblado que nos hacía decir, mira las Eh, blancas, se Exactamente. transforman. El peón de B3 al fin y al cabo termina paralizando dos peones. ¿Ya? Eso es llamativo. ¿Ya? Si lo que nos faltó en el análisis inicial era el tema de la identificación de la debilidad. Que ahí está la gracia. Si yo no identifico la debilidad, no le puedo pegar al aire, no le puedo pegar al vacío. Entonces, una de las concepciones más difíciles en el ajedrez es aprender a identificar la debilidad. Entonces uno dice, una clase para identificar debilidades. Ustedes no han escuchado eso. Eso no es tan común. Un libro, ¿cómo identificar una debilidad? Tampoco. Yo no he visto ningún libro, y conozco bastantes libros que diga cómo identificar una debilidad. Tampoco es algo común. Todo esto está dentro de los conceptos básicos de, obviamente, de estrategia. Pero no hay algo puntual que podamos enfocarlo directamente. O sea, en el fondo tenemos que extraer de partidas modelo, de ejemplos, de distintos estudios. Pero en este concepto importante para nosotros es entender la valoración de la posición, posteriormente análisis material, análisis posicional e identificación de la debilidad. Sin debilidad, este otro cuento, esto no hubiese pasado. ¿Por qué? Porque el blanco, ¿por qué iba a ir a C4, C5? ¿A qué? ¿A pasear? No. El blanco fue a C4, C5 porque se dio cuenta que había unas casillas débiles. De eso se trata. Ok, veamos entonces la otra opción, rey F7 acá, C5, para poder defender el peón de B4, y ahora rey B5. Ahora la pregunta, ¿cómo defiendo A7? No hay forma de defender C7. O sea, rey C7, rey por C5 y me termino comiendo todos los peones igual. Si hubiese jugado Smillo de forma pasiva, esto hubiese terminado acá. Así de simple. Cuando yo valoro la posición inicial totalmente distinta, ahora que tenemos un conocimiento un poquito más amplio, nos damos cuenta de lo siguiente, que la única forma de empatar de Smillo es prácticamente jugar de una forma. Casi no hay dos opciones. Y fíjense qué interesante. ¿Ya? Fíjense por qué
nosotros podíamos tomar esta posición y pensar de una manera que hasta el negro podría estar mejor. Eso es lo que nos entrega el conocimiento. Cuando ustedes vean que su posición está llena de debilidades, difícilmente su posición va a estar buena. Difícilmente ustedes van a tener ventaja. Si ustedes tienen una posición y hay una pieza de ustedes pasiva, difícilmente su posición va a ser mejor que la de su rival. Son como pequeños tips que uno empieza en el fondo en el mundo del ajedrez a sumar y termina después dándose cuenta realmente cómo funciona el tema del ajedrez. Ahora, Spilov, como dice el libro, el virtuoso de los finales, encontró una forma casi mágica de poder empatar. Hizo a G4, que el negro ya sabemos, o sea, el blanco ya sabemos lo que quiere, es neutralizar el flanco de rey y continuar con su plan, que ya lo hemos analizado. Entonces ahora Spilov toma al paso. Importantísimo. Y ahora fíjense lo raro, Spilov le está generando un peón pasado a Aronin. Sí. Es como la antípodas, es como totalmente hacer lo contrario a lo que yo La se supone, anticaptura. ¿cierto? O sea, estoy haciendo como que le estoy ayudando a él. Y eso no encaja. O sea, si hay algo que identifica al ajedrez es la misantropía y no la filantropía. O sea, yo lo que quiero hacer al otro es causarle el mayor malestar posible. ¿Ah? Totalmente opuesto a la filantropía, que es todo lo opuesto, ¿cierto? Ayudar al prójimo, hacer todo. Eso se trata. El ajedrez es un juego de misántropos, para que ustedes lo vean así. Así de descabellado este tema. Pero en este caso puntual, Smilov acaba de analizar una línea que es realmente maravillosa. Si yo hago rey F7 acá, fíjense, el blanco continúa con su plan. Si H4, rey G6, buena. Acá amenazo tomar en H4, toma y toma. Y ahora, ¿cuál es el problemita? Que cuando este rey quiera venir a comerse los peones de acá, no lo puede hacer porque obviamente el peón de E4 y el de G3 están sin defensa. Eso significa que las negras toman inmediatamente un contrajuego. Ahora, rey F7, rey E2, C5, rey D3. El blanco continúa con su plan habitual, que es ir a aprovechar las casillas débiles que presentan las negras en el flanco de dama. Algo que nosotros identificamos en primera instancia, desde el momento que nos colocaron la posición. Ahora, A6, y ahora, si se viene para acá, pasa exactamente lo mismo que la partida. Esto es igual que la partida. Ahora, rey E3, un ejemplo, acá, 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 G4. Y yo les voy a mostrar acá posteriormente por qué tablas. ¿Qué pasa si yo hago rey C4, que es el gran movimiento en el fondo que nosotros hemos trazado al inicio? ¿Por qué yo no me aprovecho y me coloco en C4, me como C5 y me como después A5 y me como B4? Es porque aquí donde Smilov acaba de visualizar este golpe táctico, el F5. Esto salva la partida. Gracias a este golpe táctico, el negro salva una partida aparentemente perdida. Por ejemplo, si hago rey por C5, F4. Y ahora, regla del cuadrado, el rey está fuera de la regla del cuadrado. Si peón por, simplemente G3, y son las negras las que terminan coronando primero. Así de simple. Por eso les señalo yo que los videos que van a ver ustedes posteriormente se van a empapar con todos ejemplos básicos de regla del cuadrado. La regla del cuadrado, la regla de la oposición son los conceptos más que básicos en cualquier tipo de final. Otro concepto, si rey T3, F4, nuevamente las negras ganan. Y si rey C4, F5 y capturo, simplemente peón. Y fíjense lo que pasa con el rey, que el rey inmediatamente no puede comer porque queda fuera de la regla del cuadrado, tampoco tiene la casilla de 4, no puede rey de 5 por E3. Ahora, el rey negro tranquilamente, al estar dentro de la regla del cuadrado de estos dos peones, inmediatamente puede detener a los dos peones. ¿Eso qué significa? Que las blancas terminan perdiendo, porque en algún momento se le van a acabar los movimientos y ahora van a tener que capturar en C5 o ir a D5 y le van a coronar el peón E. Eso significa, en el fondo, que si el blanco quisiera forzar la posición, pero no puede. Por eso el blanco se tiene que conformar con rey de 2, rey de 3 y prácticamente mantener esa posición. En la partida hizo G4. Queda de manifiesto que tomar acá, el rey se acerca, fíjense que el peón de F controla inmediatamente dos peones, entonces los peones doblados no tienen gran importancia. C5, ahora no hay problema con la casilla C4, porque en el fondo el negro inmediatamente tiene contrajuego en el flanco de rey. Se puede comer G4, G3, posteriormente ir por E4. Rey G2, tomo y C3. Y en esta posición nos damos cuenta que no hay forma de progresar, ni las blancas ni las negras. Simplemente la partida debería ser tabla. Después de G4, él pasa el peón. Esta es como la
lo llamativo de la posición, como el blanco, o sea, en este caso, Aronin queda con un peón pasado, pero un peón que no puede, en el fondo, materializar. ¿Por qué? Porque Smyslov con su rey no va a salir del flanco del rey. ¿Eso qué significa? Que si hace H5, te lo como. Así de simple. Ahora entonces la pregunta es, pero que si el rey se queda en el flanco de rey, o sea, en el flanco deteniendo al peón, ¿qué pasa con C4 y C5? ¿Por qué C4 y C5, que era una debilidad que nosotros identificamos al inicio, ya no es tan debilidad? ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos el golpe táctico F5. Este golpe táctico salva la partida de Smyslov. Él no se puede ir a C4 y comerse los peones del flanco de dama así de simple, porque este F5 inmediatamente llega a esa posición, que sería de cierta manera la única forma de empatar. C5, rey E2, rey H7. Y ahora nuevamente la partida fue rey D3, rey H6. Smyslov tranquilamente pasa con el rey. Rey H6, rey G6, rey H7, nada. ¿Por qué? Porque sabe de antemano que el peón H no puede avanzar y sabe también que él no puede llegar a C4. El blanco hizo C3, el negro hizo A5, tomó y la partida se declaró tablas. Queda de manifiesto una vez más y que si el blanco hubiese continuado con rey C4, una vez más el F5 termina salvando la partida. Y fíjense que interesante, nuevamente, si tomo E4 y son las blancas las que están ahora subsuan. Si rey acá, acá, listo, lo que tú hagas, listo. Regla del cuadrado y se acabó. Inmediatamente el peón corona. Ahora, si rey de 3, F4. Si rey de 2, un ejemplo, tomo acá, acá, acá y acá. Simple. Y el resto es bastante simple. Sacrificio. Listo. Y ahora me meto. Me termino comiendo E4, me como los de B2, B3 y termino coronando con el peón B. Esto se transforma en señuelo, un clásico concepto que nosotros vamos a ver en los finales. Después de F4, tomo, ¿ya? Y ahora los dos peones, el E y el H, en el fondo no logran materializar ninguna coronación porque el rey los detiene. ¿Eso qué quiere decir? Que si rey A5, rey G6. ¿Qué pasa con el rey? Que estoy dentro de la regla del cuadrado. Ahora, acá, y entré. Llegué, detengo el H y obviamente los peones coronan solo. Si F4, rey E2, rey H5, E5, no me puedo comer obviamente H4 porque quedo fuera de la regla del cuadrado, pero vuelvo. Del momento que me coloco en G6, quedo inmediatamente en la regla del cuadrado, con lo cual detengo los dos peones y con ello gano la partida, ya que inmediatamente estos dos peones terminan ganando. O sea, si esto lo llevamos al inicio, la valoración ahora de la partida es bastante distinta. Fíjense todo lo que vimos. Es bastante distinta. El problema del ajedrez no es equivocarse, acuérdense. Yo no tengo ningún problema en equivocarme. Bienvenido a los errores. Lo que sí me interesa es que después del error yo entienda y comprenda cuál es la valoración que yo hice. Si yo pienso que en esta posición las negras están mejor, tengo un problema en la conceptualización de la posición, porque hay debilidades. Aparentemente las blancas están ganadas llegando a C4 y C5, pero gracias realmente a la fuerza de Smyslov de encontrar esta maniobra, logra empatar la partida. Así finaliza entonces la partida Aronin con Smyslov, jugado en el campeonato de la URSS en 1951.